en un inicio abordado, vamos a estar en este sentido trabajando el día de hoy el aspecto de la comunicación efectiva, ¿verdad? Voy a comenzar por acá a proyectarles algunas diapositivas, solamente corrobórenme o confírmenme, por favor, que se esté proyectando en este momento, ¿verdad? Ahí deben de estar ya proyectándose alguna de las filminas que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Me lo confirman? ¿Lo logran observar? Sí se mira, Liz. ¿Se ve? Se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasemos al segundo punto. En torno a que cada uno de estos procesos formativos tienen objetivos de manera específica y de manera general. Dentro del objetivo a nivel general se encuentra que cada uno de ustedes al finalizar este proceso va a poder aplicar herramientas de comunicación efectiva para mejorar la capacidad de recibir y de transmitir de igual manera información. Ahora bien, de manera un poco más específica, pues este tipo de procesos formativos le van a proporcionar a usted la capacidad de poder ir desarrollando diferentes competencias, ojo, que le van a permitir comunicarse de una forma mucho más eficiente, no solo a nivel de sus relaciones personales, sino también a nivel de sus relaciones laborales, que yo creo que, no sé por qué me da la impresión que va a ser un poco más en este énfasis en el que vamos a estar trabajando durante este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, acá les presentaba esos dos objetivos. Veamos entonces ahora cómo está la agenda, ¿verdad? Para el día de hoy. Si bien son muchas horas, ¿verdad? Vamos a tratar de distribuirlas en diferentes pues días, ¿verdad? Tranquilos que no nos vamos a echar todo el proceso formativo el día de hoy. Ya muy bien lo explicaban, ¿verdad? Al inicio. Entonces veamos, ¿cómo lo vamos a distribuir? De esta manera para que sea un poco más digerible, podamos tener diferentes momentos de dinámicas, de actividades grupales, ¿verdad? Pero también vamos a tener espacios de teoría. Entonces veamos, para lo que compete para el día 1 y para el día 2, vamos a estar hablando y abordando las diferentes generalidades en torno a la comunicación efectiva, ¿verdad? Como suelo decir yo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, tranquilos. Entonces, si usted no sabe mucho de este caso, de este tema, aquí entonces le va a quedar mucho más claro en ese sentido. Ahora bien, para los días 3, 4 y 5, queremos abordar los tipos y las barreras de la comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo yo que ahí es justamente donde está el meollo del asunto, ¿verdad? Ahí es donde vamos a meterla. Vamos a meter el dedito en la llaga, ¿verdad? En torno a que muchas veces dentro de lo que es nuestro ámbito laboral, ahí es donde se nos presentan muchas veces precisamente estas barreras de comunicación. A veces son tan normales que están en la cotidianidad que ni siquiera las percibimos, ni siquiera las notamos. Y llegamos a un punto en el que lamentablemente llegamos a creer que son normales cuando no lo son realmente. Entonces, bueno, en este espacio de esos días vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Este conocimiento para que luego ustedes las puedan identificar y de esta misma manera ustedes puedan, ¿verdad? Luego en sus diferentes actuares, pues ya conociéndolas, puedan de igual manera solventarlas. Ahora bien, para el día 5 y 6, sí, 5, 6 y 7, perdón, vamos a estar trabajando en torno a herramientas de la comunicación efectiva. ¿A qué me refiero con esto? A que a mí no me interesa tanto que usted se lleve el día de hoy una teoría, sí, comunicación efectiva es esto, esto, esto y esto. Me interesa más que usted entienda el concepto y en casos reales, en situaciones reales, usted verdaderamente me lo pueda aplicar. Ahora bien, yo entonces procuraré proporcionarle diferentes tips como él. Como dicen algunas personas, ¿verdad? Diferentes tips, ¿verdad? Herramientas, elementos
que cuando usted se encuentre en X situación, usted pueda decir, ah, ok, listo, ya sé cómo abordar a este compañero, ¿verdad? Que no me agarre en curva. Ah, ok, ya sé de qué manera puedo contestar, de qué manera puedo responder, de qué manera puedo manejar o controlar esta situación. Entonces, bueno, en esos días nos vamos a enfocar precisamente a hacer el trabajo en torno a conocer diferentes herramientas que a mí me van a ir ayudando, ¿verdad? A mejorar mi comunicación en este sentido. Y ya para finalizar, entonces, en lo que competiría días 8 y 9, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en cómo es la comunicación en la empresa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la posibilidad de ampliar un poco más, ¿verdad? Ya vamos a estar en ese momento pues un poco más en confianza, ya nos vamos a, como digo, ya en ese punto ya todos nos conocemos y vamos a tener entonces también la capacidad, ojo, de poder expresar aquellas situaciones que ocurran dentro de nuestra empresa, pero con el detalle de que todo lo que se hable aquí, aquí se queda, ¿verdad? Que sea un espacio de confianza, que sea un espacio seguro, para que podamos hablar en torno a diversas situaciones que les están sucediendo de repente en su empresa, si así fuese el caso, ¿verdad? Y bueno, y vamos a conocer entonces también cómo es, ¿verdad? La dinámica en torno a cómo se debería realmente de manejar o gestionar las comunicaciones dentro del ámbito laboral de manera muy puntual y muy específica dentro de la empresa, ¿ok? Ahora bien, pasemos al siguiente elemento y es que, bueno, nunca está de más el poder recordarles algunas normas o reglas de convivencia. Mire, a mí me pasa acá una situación bastante particular en torno a esto y es que yo soy bien en positivo, yo soy bien positiva y a mí cuando me dicen no, es como que, ay, le llevo la contraria, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar acá en una dinámica totalmente diferente, ¿verdad? Acá yo no le vengo a imponer a usted, simplemente quiero, ¿verdad? Que en esa sinergia que vamos a ir teniendo, ¿verdad? Podamos de alguna manera colaborarnos. Si vamos a estar en un espacio donde hay tantas personas que vamos a estar interactuando, pues va a ser de repente un poco complicado, ¿verdad? Que yo levanto la mano, que yo opino, que yo digo, que... Entonces vamos a buscar, ¿verdad? Tener algunas normas de convivencia que nos permitan mantener, como digo yo, dentro del relajo que vamos a tener, un orden, ¿verdad? Es decir, dentro de la dinámica de trabajo que vamos a estar teniendo, mantener un orden. Entonces, bueno, simples recomendaciones que yo les coloco acá, aunque ya la licenciada Rixi les comentaba, ¿verdad? Por favor, tratar de mantener la cámara desactivada, ¿verdad? El mayor tiempo posible, salvo cuando yo se lo indique, porque mire, vamos a tener acá algunas dinámicas, ¿verdad? A lo largo del resto de los días. Entonces no me vaya a decir, ¿verdad? Ah, no, yo no puedo, ah, yo no sé qué, ¿verdad? Y no importa si andamos así recién levantados o con la pereza, tratemos en ese sentido de incorporarnos y de interactuar, ¿verdad? De igual manera, tratemos, por favor, de mantener el micrófono, ¿verdad? Desactivado. A mí me funciona mucho, ¿verdad? Cuando en mi caso soy yo quien recibe este tipo de conferencias, ¿verdad? O de talleres o procesos formativos, pues me gusta mucho tener que estar, como digo, de vez en cuando echándole el ojito, ¿verdad? Entonces, trate usted siempre de mantener vigilando que su micrófono se encuentre apagado, salvo, ¿verdad? Aquellas excepciones en las que yo sea quien le solicite que participe. Este segundo paso lo vamos a obviar un poco porque si usted me interactúa a través del chat, siéntese en la libertad de hacerlo, en primer lugar, ¿verdad? Y si lo hace, pues ya la misma plataforma ya nos trae, ¿verdad?, quién es la persona que está en este sentido interactuando. Y bueno, siéntase en la libertad de utilizar el chat para poder ponerme ahí diferentes aportaciones, ¿verdad? O diferentes preguntas. Yo prometo que durante el proceso yo voy a ir muy de vez en tanto, ¿verdad? Tanto y de tanto en cuando, verificando qué es lo que me han estado colocando en el chat para así, si hay dudas o comentarios, yo irlos evacuando en ese sentido, ¿ok? Muy bien, ahora veamos, cuéntenme, ¿qué miran en la siguiente diapositiva? Apuesto que esto no se lo esperaba. Cuéntenme, ¿qué logran observar ahí? Que alguien me abra micrófonos y me diga qué hay ahí.
¿Es un escenario? Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se observa? Las butacas que están como esperando un gran show. Ajá, están como a la expectativa, ¿verdad? Están vacías, pero ya las vamos a empezar a llenar. Ok, muy bien, gracias por ese aporte. Entonces, justo, ¿verdad? De esto se trata. Si ustedes se fijan, la dinámica número 1 que vamos a estar desarrollando se denomina presentación fantástica. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que, si no me equivoco, somos en promedio unos 20, 25 personas, ¿verdad? Ok. Somos 20, son un promedio de 29, 29, Ok. 29, 30, sí. 29, 30, listo. Ahora bien, por factor tiempo, ¿verdad? No todos lo van a desarrollar el día de hoy, así que usted también tiene que estar pendiente, ¿verdad? De cuándo lo vamos a estar realizando. Ahora bien, instrucciones e indicaciones para desarrollar esta dinámica. Escuche bien lo que va a hacer. Usted va a tener, ¿verdad? Unos minutos para poder hacer una especie de presentación donde se venda a usted mismo o a usted misma. Así de sencillo se lo planteo. Si usted fuera una muñeca Barbie, por ejemplo, que está en ese momento a la venta, ¿qué tipo de cualidades tendría? ¿Ok? Ahora bien, esas cualidades no necesariamente tienen que ser físicas. Pueden ser, ¿verdad? Dentro de su desempeño laboral, pueden ser espirituales, etcétera. Ahora bien, hay quien diga, ah, no, pero eso está fácil, ¿no, hombre? Si yo con tantas cualidades que tengo, ¿verdad? ¿Quién no me va a querer? ¿Quién no me va a querer comprar más bien? Ok, entonces ahora viene el reto, que no va a ser así tan facilito. A cada uno entonces de los diferentes compañeros, voy a ir por acá viendo los diferentes nombres, se les va a ir asignando entonces un reto de manera específica. Veamos. Juliet, entonces. Juliet, ¿está por ahí? Solo ábrame el micrófono un momentito. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días, Juliet. Juliet, tu presentación fantástica, se la voy a poner facilita porque usted es la primera. Tranquila, no la primera que lo hace, sino la primera que me asigno. Juliet, en su caso, su presentación fantástica va a ser en inglés. Va a tener el reto de presentarse de alguna manera en inglés. Wilfredi, listo, Juliet, puede apagarme el micrófono. Wilfredi, usted tiene que hacer su presentación a modo de un pregón. ¿Sabe qué es un pregón? No. Ok, es la típica persona que llevo cucharas, sartenes. Ok, listo, asignado entonces. Vamos a ver, Ruth. Ruth Araceli, ¿está por ahí? Ruth, usted va a hacer su presentación cantando. Perfecto. Perfecto. Ok, muy bien. Veamos, Wendy Gómez. Hola. Wendy, usted va a tener el reto de hacerme su presentación fantástica parlando italiano. Lo mejor que pueda, no tiene que ser exactito, ¿verdad? Tratando de imitar el acento italiano, ¿ok? Listo. Vamos a ver, Rolando Cerceño. Rolando, usted me tiene que hacer su presentación como que fuera un mariachi o una canción mexicana, ¿verdad? De la cultura mexicana. Perfecto. Listo. Mónica, usted me va a hacer su presentación como que fuera un chiste. Tiene que ser lo más gracioso posible y entonces de esta manera me lo presenta como que fuera un chiste. Veamos entonces. Ya les asigné a todos por acá. Luego Luis Cervantes. Luis, usted me lo va a tener que hacer como que fuera un niño. Un niño, ok. Un niño, sí. Facilito, ¿verdad? Listo. Vamos a ver. Jocelyn. Creo que miré por aquí a alguien que se llamaba Jocelyn. Buen día, Leti. Buen día. Ok, Jocelyn, usted me lo va a hacer como que estuviera llorando como la chilindrina. Ok.
Listo. Leana. Leana. Hola, buenos días. Hola, buen día, Leana. Usted me lo va a hacer también cantando. Excelente. Muy bien. Veamos a quién tengo por acá. José. José y Jorge Ramírez, para asignarle a ambos de un solo, por factor tiempo, para ir avanzando. Jorge Ramírez y José, que me aparece por acá como José, me va a hacer su presentación fantástica como que ustedes fueran un cantante de reggaetón. Un cantante de reggaetón. Muy bien. Veamos. Jorge ahora Mejía e Isis Domínguez me van a hacer su presentación fantástica hablando como que fueran japoneses. ¿Ok? Isis y Jorge Mejía, ¿verdad? ¿Me confirman, compañeros, que me estoy dando a entender? Ok. Veamos entonces, Héctor y Heidi, si no me equivoco. Héctor y Heidi, ¿están por ahí? Buen día. Buenos días. Ok, Héctor y Heidi en este caso van a tener, ¿verdad? El reto de hacer su presentación fantástica como que fueran personas de la costa, costeños, con mucho acento costeño, ¿ok? Gretel y Fanny. Gretel y Fanny Jiménez tienen el reto de hacerme su presentación fantástica como que ustedes fueran portuguesas, ¿ok? O de habla portugués. Vamos a ver. Vamos a sacar por acá todos esos talentos que tienen en esta organización. Vamos a ver. Y por acá creo que me hacía falta alguien. Héctor Alvarado, no sé si le asigné. Y Glady. Y Glady Fortuna. Ya, ok, gracias. Glady entonces con Edith Montoya. Ustedes van a tener entonces el reto de hacer su presentación fantástica, pero de la manera más triste posible. Nos van a hacer sacar la lágrima. Ay, no, qué crueldad. Bueno, Ok. Sacar la lagrimita también, ¿verdad? Ok. Muy bien, veamos entonces. Y ya para ir finalizando, por acá tenemos a Cristina y a Dalia, si no me equivoco, ¿verdad? Presente. Ok, muy bien, buenos días. Buenos días. Ok, en este caso entonces, había dicho Dalia y Cristina. Cristina. Ok, en el caso de ustedes, tienen que hacerme su presentación fantástica como que ustedes fueran a hacer un comercial de televisión. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Luego entonces tenemos para finalizar por acá, creo, ya visto a Blanca. Blanca Melgar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Blanca, su asignación en torno a su presentación fantástica va a ser tratar de presentarse usted, ¿verdad? Hablando en un idioma extranjero, pero ese yo se lo voy a dejar a criterio personal. ¿Me di a entender, compañeros? La dinámica es sumamente fácil, tranquilo, que no es que tiene que sacar acá todo el currículum de su vida, ¿verdad? O como decimos en psicología, no es que vamos a hacer todo su historial clínico, ¿verdad? No, tampoco se trata de eso. Una presentación pequeña, dinámica, divertida, porque luego vamos a ver, ¿verdad? Por qué y cómo esta dinámica se relaciona con el tema justamente que estamos trabajando. Si se fijan por ahí, simplemente para irles dando algunos tips, vamos a tener de todo un poco, ¿verdad? Van a haber limitantes en torno a, por ejemplo, el idioma. Vamos a tener de repente las situaciones de aspectos como los sentimientos o las emociones, ¿verdad? Vamos a tener por ahí el aspecto de la barrera hasta cultural, ¿verdad? Vamos a tener ahí, por ejemplo, el aspecto de que mujeres tenemos que estar haciendo roles de hombre,
o viceversa, o roles de hombres haciendo roles de mujeres, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de acuerdo a cada una de las diferentes dinámicas que ustedes vayan teniendo aquí, vamos a ir nutriendo de igual manera el tema, ¿verdad? O la parte teórica que estamos por desarrollar el día de hoy. Muy bien, entonces veamos, ¿listos? ¿Preparados? Para que comencemos con esas presentaciones fantásticas al azar, ¿verdad? Veamos entonces. Tiene el espacio en este momento para que Mónica López me pueda hacer su presentación fantástica. Mónica. ¿Se encuentra Mónica por ahí? ¿Se encuentra Mónica por ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Se encuentra Mónica por ahí entonces? Para que Sí, tenga en este momento. parece que se fue la energía ¿cómo se llama? En Van Heusen, y creo que Mónica está en la unidad de Van Heusen en San Pedro Sula. Ah, ok, Se está fue un bien. momento mientras activa la planta. Sí, no, tranquila, no se preocupe. Igual, Sí. ¿verdad? De mi parte, comentarles que por acá en la costa norte también, ¿verdad? Hemos tenido el inconveniente de la energía eléctrica. Entonces, me excuso de antemano si alguna situación por acá llega a ocurrir. Bueno, listo. Entonces, vamos a darle el chancecito a Mónica, ¿verdad? Y escojamos a otra persona. Entonces, veamos qué le parece entonces a Ruth Araceli, que nos haga su presentación. Por culpa de la energía me toca a mí. Bueno, es cantando hacer mi presentación, ¿verdad, Liz? Sí, por favor. Sí. Ay, Dios santo, vamos a ver. Quiero presentarme ante ustedes, que no quede duda quién soy yo. Me llamo Ruth Araceli y trabajo en desarrollo organizacional. Como parte de mis funciones es poder venir ante ustedes. Quiéreme. Y de papel como quiera que se nada. Soy Ruth Araceli. Bienvenido. En serio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Muy bien, excelente. No, definitivamente no me equivoqué. Arrancamos con el pie derecho entonces. Muy bien, Ruth, excelente trabajo, muy buena presentación, ¿verdad? En su caso. Gracias. Bueno, a Ruth le tocaba en este caso, ¿verdad? Hacer su presentación fantástica a través del canto. Muy bien, veamos entonces ahora el turno de un caballero. Se encuentra entonces por acá de repente Rolando Cerceño, si no me equivoco. Rolando, Hola. ¿se encuentra? Hola, Hola, hola. cuénteme, Rolando. Ahí está. Ok. Vamos a improvisar porque no dio mucho tiempo de decir algo, pero Vamos, Rolando, adelante. ok. Vamos a tratar de ponerle efectos especiales y todo. Vamos a ver. Chiquitita. Y con ustedes, Rolando Cerceño. ¡Bravo! Soy de Van Heusen y yo soy feliz. De Guatemala, un lindo país. Tengo 43 y 2 chicos geniales. Me gusta el deporte y practico béisbol. Me gusta la meditación también. Me gusta también. Ay, no me siento así. Foto. Me encantan las ventas. Y haré lo mejor por demostrar que soy bueno.
Ay, no. ¡Ay, está! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muy bien, excelente, Rolando. No, 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 ustedes me están poniendo, me están poniendo muy en alta, ¿verdad? Esas presentaciones. Créanme que sí, agarran cada con el pie No, derecho. con un poquito más de práctica y me vuelo la canción entera. No son mentiras, son mucho. Rolando, y que conste que improvisó, ¿verdad? No lo tenía preparado. Ay, No, imagínense pero si... así rápidamente, porque no puedo decir nada. Soy de Guatemala, estoy en el departamento comercial para Van Heusen y recién estoy vinculándome a la empresa. Llevo apenas 3 meses, pero muy contento. Me gustan estos espacios de aprendizaje y bueno, lo que yo pueda aportarles, pues estoy a las órdenes desde acá de Guatemala. Un abrazo para todos. Excelente. Abrazo para Rolando también. Muy, muy bien, Rolando. Rolando, ¿verdad? Ok, listo. Vamos a ir entonces de alguna manera avanzando y tenemos que estar pendientes porque de repente yo puedo llamar a alguno por ahí y pedirle que me haga entonces su presentación fantástica, ¿verdad? Veamos entonces, pasemos a ir trabajando un poco el aspecto, ¿verdad? De algunos antecedentes o del por qué es importante en este sentido trabajar el tema de la comunicación efectiva, ¿verdad? Veamos, ustedes mejor que nadie, ¿verdad? Que brindan un servicio, han notado en este sentido que es importante poder llegar a ganarse la confianza de sus diferentes clientes, ¿verdad? Pero lamentablemente no siempre esta situación se logra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ocurrir diferentes obstáculos, ¿verdad? En el interactuar a medida de que se da esa dinámica. Entonces es importante, ¿verdad? En este sentido que podamos tener muchos recursos para que esa interacción, ¿verdad? Como decimos nosotros, esas relaciones interpersonales no se vean afectadas. Ojo, no solo a nivel, ¿verdad?, de como compañeros de trabajo, vuelvo y repito, sino también a nivel de nuestros clientes. En este caso, por ejemplo, existe un factor humano, ¿verdad?, muy variable y responsable por experiencias que no siempre en este caso van a ser positivas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hay estudios que nos demuestran que el 96% de los usuarios opina que las empresas deberían, ¿verdad?, o podrían llegar a mejorar la interacción con los clientes. En pocas palabras, ¿verdad? Por más que a veces nosotros nos esforcemos en brindar lo mejor, para el cliente siempre va a estar esa sensación de lo pudieron haber hecho mejor, ¿verdad? O pudieron haber sido mejor o más eficaces o más eficientes, qué sé yo. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre estemos también un paso adelante de la exigencia del cliente, ¿verdad? Precisamente para que no haya este tipo de quejas en este sentido. Aparte entonces de lo que representa el desgaste intelectual y emocional, imagínese usted que una comunicación que también sea poco eficiente, muchas veces va a generar en este sentido, ¿verdad?, grandes pérdidas a nivel financiero. Y obviamente no queremos que esto ocurra. En un informe, déjenme comentarles, ¿verdad?, que fue conducido en el Reino Unido y en Estados Unidos, que fue realizado aproximadamente a unas 400 empresas, mostró que en el caso, por ejemplo, del ruido, ¿verdad?, de esa interferencia a nivel de ruido en la comunicación, podría llegarle a costar un promedio de 62.004 millones anuales para cada una de ellas. Si se fijan, bueno, acá si lo tuviéramos que convertir a lempiras, es una cantidad exorbitante, ¿verdad? En contrapartida, este mismo estudio, escuchen muy bien, confirmó que comunicadores eficaces en cargos, por ejemplo, de gerencia, pudieron en este caso producir rendimientos de un 47% superiores a un periodo de 5 años. ¿Qué estamos queriendo acá decir? Y para quien no entendió por las cifras, los datos, las estadísticas, sencillo, que actualmente estamos sabiendo que dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad?, es importante, uno, capacitar a nuestro personal, ¿verdad? Y que como seres humanos que somos personas
que interactuamos con las demás personas. No somos en este sentido alguien que nos encerramos, ¿verdad? No somos ermitaños. En todo momento y en toda situación vamos a interactuar como entes sociales que somos, en la familia, con la gente de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Con la gente de nuestro trabajo y más aún en la dinámica con nuestros clientes, proveedores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el no tener de alguna manera una buena comunicación dentro de nuestra empresa pudiera generar, ¿verdad? Pérdidas hacia ella. Entonces, ojo, hay un dato importante del por qué es necesario, ¿verdad? Tener estos espacios de formarnos, de aprender, de conocer, para que luego entonces evitemos en la medida de lo posible que ocurran precisamente estas pérdidas a lo interno de la organización. Ahora bien, yo acá le quiero presentar 3 frases con las que quiero ir condensando la entrada de este proceso formativo. Número 1, siempre estamos en campaña. Acuérdese de eso. Anótela por ahí. Si tiene por ahí Popsticks o está anotando en alguna agenda, cópiela. Cópiela, por favor. Estas van a ser 3 frases claves con las que quiero que vayamos comenzando, ¿verdad? A entender este proceso. Número 2, todo comunica. Frase número 2, todo comunica. Vaya anotándola por ahí porque después más adelante yo le voy a preguntar cuáles son estas 3 frases claves del taller del día de hoy. Veamos, siguiente, el que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Entonces vamos a resumir esta mañana en esas 3 frases. Siempre estamos en campaña, todo comunica y el que persevera alcanza. Ahora paso entonces a explicarles de qué se trata cada una de ellas, porque me va a decir, Lick, ¿y esto qué tiene que ver con comunicación? Bueno, veamos, siempre estamos en campaña. Seamos sinceros. Nosotros ya cuando hemos llegado al ámbito profesional, ¿verdad? Y en cualquier otro ámbito también, pero cuando hemos llegado ya a un ámbito profesional, siempre está ese deseo de querer mejorar, de querer ser mejor. Yo me perfilo de que si estoy en un determinado puesto, puedo llegar al siguiente y seguir creciendo, subir, avanzando en mi empresa. Entonces usted siéntase como que siempre está en campaña. Me dirá, licenciada, pero discúlpeme, ¿verdad? A mí no me insulte, yo no soy político, ¿verdad? Yo no soy ladrón, dirían por ahí. Tranquilos, que no necesariamente es a eso, pero actuemos como actúan los políticos, ¿verdad? Que ellos en constante están en campaña. ¿Cómo actúan ellos cuando están en época de campaña? Ahí andan quedando bien con uno, ¿verdad? Son tan atentos, son tan serviciales, etcétera. Pues así deberíamos de ser nosotros también de alguna manera. Siempre estar en campaña, pero ojo, en campaña en el sentido de que yo proyecte, ¿verdad?, que soy la persona ideal para mi puesto, que yo proyecte que realmente tengo las capacidades para lograrlo, que yo realmente proyecte que soy la persona idónea de la organización, que esa organización necesita en ese momento. Que siempre estemos en campaña, bueno, sin duda alguna, porque yo necesito, ¿verdad?, que el resto de las personas perciba que yo, ¿verdad? Ojo, no es que soy un mentiroso, ¿verdad? Sino que realmente cuento con ese atractivo, esos elementos que me van a hacer realmente, ¿verdad? Que yo sea la persona adecuada para esta organización en este caso, ¿ok? Luego veamos, en el caso, por ejemplo, de la frase, todo comunica. ¿A qué me refiero con eso? En la frase de todo comunica, es que usted tiene también que ser muy cuidadoso desde su aspecto incluso físico, ¿verdad? Porque imagínese usted, ¿verdad? Que usted llega, por ejemplo, a una entrevista laboral y va todo sudadito y de repente era época de lluvia y el bus, usted estaba parado en una esquina y el bus lo charpeó todo, ¿verdad? O lo llenó todo de agua y usted va así todo mojadito a la entrevista de trabajo. O sea, esa primera impresión cuenta. Que creamos o no, de verdad que sí cuenta. Dicen por ahí que solo tenemos una oportunidad para causar esa buena impresión, ¿verdad? Cuidar entonces desde nuestra apariencia, óigame, hasta del olor que emanamos, ¿verdad? Importante en ese sentido. ¿Sí? Dígame. Hola. Dígame. ¿Hay alguien que quería comentar algo o participar?
Bueno, entonces veamos, en torno al todo comunica, es importante también, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado de nuestro lenguaje. Y ojo, no solo de nuestro lenguaje oral o escrito, es importante también cuidar nuestro lenguaje corporal. Si yo, por ejemplo, estuviera así, toda tímida y callada, y entonces... Ay, como una gran hueva dándoles el taller y la capacitación. Probablemente se me iban a aburrir, ¿verdad? En cuestión de segundos se me iban a ir a dormir, ¿verdad? O iban a decir, no, qué barbaridad, para esa licenciada, ¿verdad? Mejor hubiera dado el taller yo, ¿verdad? En cambio, si usted mira que su lenguaje corporal es más dinámico, es despierto, proyecta alegría, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues obviamente eso es lo que usted va a sentir, ¿verdad? Eso es lo que sus compañeros también van a percibir. Entonces, ojo, todo comunica. Es importante también que podamos cuidar hasta de nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Recuerde, esa primera impresión siempre cuenta en este sentido, ¿ok? Entonces, veamos. La tercera frase con la que quiero que se quede el día de hoy es lo siguiente. El que persevera, alcanza. Yo sé que hay algunos que me van a decir, mírele, aquí entre nos, yo no sé cómo ese compañero está en ese puesto, porque es que no sabe nada, no sabe nada. Mejor debería de estar yo ahí, ¿verdad? O mire, yo ya estoy en la maestría, o yo ya incluso ya estoy en el doctorado, mire, yo he recibido tantos procesos formativos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Óigame, el que persevera, alcanza, ¿ok? Así que yo sé que a algunos nos toca la oportunidad antes y sé también que hay algunos que nos toca la oportunidad un poco después. Pero yo a esto le estoy invitando a que siempre usted busque la manera de continuar profesionalizándose. ¿Ok? Que no deje en este sentido de estarse profesionalizando. ¿Por qué? Porque siempre hay nuevas técnicas, siempre hay nuevas herramientas, siempre hay nuevos estudios, nuevas investigaciones, ¿verdad? Que se han realizado, que han hecho, y es importante entonces también estarse actualizando. En este sentido, ¿verdad? Para ir trabajando este aspecto, quería comenzar entonces haciéndole el énfasis en estas tres frases, ¿verdad? Que para mí son sumamente importantes y las resumo en ese sentido. Y usted tranquilo, o usted tranquila, que todo le llega a su tiempo, ¿verdad? Si usted verdaderamente se apasiona del trabajo, si usted verdaderamente se apasiona de su carrera, se apasiona de su oficio, de su quehacer, todo llega en su momento, ¿verdad? Entonces, ojo, el que persevera alcanza. Veamos entonces acá, ¿verdad? En torno a las diferentes situaciones que quiero comentarles, ¿verdad? En torno a lo que es la comunicación efectiva. Un poco para ahondar también, ¿verdad? En relación a esto, déjenme comentarles un poco acerca de que yo sé, ¿verdad? Que dentro de las organizaciones nosotros sabemos, a veces tenemos la limitante, ya sea de que tenemos que lidiar solo con mujeres o tenemos que lidiar solo con hombres o que ocurre la situación, ¿verdad? En la que ambos tenemos que lidiar. Yo sé que de repente se nos ha presentado alguna situación en la que yo como mujer, ¿verdad? Le pedí de repente a un compañero varón que me apoyara en alguna situación. Pero le di tantas indicaciones, ¿verdad? Le dije tantas cosas que el compañero solo terminó haciéndome una, ¿verdad? O dos. Sí tuve mucha suerte de repente. Si esto lo tradujésemos, ¿verdad? O lo trasladáramos, por ejemplo, al ámbito del matrimonio, yo por ahí veo que varios de ustedes ya están en edad de casarse. Son bromas, son bromas. No, yo sé que muchos de ustedes ya tienen sus hogares, ¿verdad? Formados. Entonces, bueno, trasladémoslo a una situación un poco más cotidiana en este sentido. Por ejemplo, viene su esposa y a usted viene y le dice, ¿verdad? Mi amor, fíjate que el domingo está cumpliendo años mi mamá, quiero que me lleves, nos tenemos que ir a las 11, ¿verdad? De la mañana y necesito que estemos listos porque la reunión empieza a las 12, etcétera, etcétera. Pero su esposo está en ese momento, ¿verdad? Jugando FIFA o viendo un partido X, ¿verdad? De la Champions, de la no sé qué. Y entonces él, por lógica, le va a contestar,
Ajá, ok, ¿verdad? Así de sencillo. Usted como mujer asume que le entendió. Se llega el domingo en la mañana, usted ya estaba cambiada, bañadita, arreglada, perfumadita, etcétera, y él en chanclas, en chores, y todavía le pregunta, ¿y para dónde va? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad? Él no prestó la debida atención a lo que usted le estaba diciendo. Porque, ojo, querrámoslo o no, ¿verdad? En el caso de los varones tienen múltiples cualidades, pero también tienen algunas cosas en las que se deben de trabajar. Y una de ellas entonces es también el hecho de que no pueden poner atención a múltiples, ¿verdad? Factores o a múltiples estímulos en este caso, ¿ok? El hombre es un poco más visual, ¿sí? Nosotras somos un poco más auditivas. Entonces usted, en resumen, tenía que haberle dicho, ¿verdad? Domingo, mamá, casa, vamos a ir. Así de sencillo, ¿verdad? Para que él pudiera realmente entender el mensaje. ¿A qué se debe esto? Miren, esto no es que vengamos con defecto de fábrica, porque hay algunos que me van a decir, ¿verdad? Sobre todo los varones, no, la licenciada ya nos está echando, nos está echando sal a los varones, ¿verdad? Y está quedando bien con las mujeres. No, mire, esto se trata de todo un proceso, ¿verdad? De evolución a nivel del ser humano, es decir, a nivel del cerebro, ¿verdad? En la antigüedad, en el primer hombre, ¿verdad? En el hombre primitivo, obviamente tuvieron que delegarse responsabilidades. Entonces, ¿cuál fue la situación? Al hombre se le asignó el rol de ir hasta, qué sé yo, la selva, los campos, ¿verdad? La sabana, etcétera, e ir a cazar al mamut. ¿Sí? Entonces, por lógica, el hombre tenía que estar, ¿verdad? Con la lanza, qué sé yo, ¿verdad? Esas herramientas primitivas que hicieron, y estar atento al movimiento que hiciera el mamut para poder cazarlo y de esta manera entonces conseguir ese sustento. Ahora bien, el rol que a nosotras las mujeres se nos asignó fue distinto. A nosotros se nos asignó el quedarnos dentro de nuestras cuevas, ¿verdad? Cuidando de las crías. Entonces, por lógica, ¿verdad? Nosotras sí desarrollamos la capacidad de poder atencionar múltiples estímulos, ¿verdad? Es decir, poder estar en varias cosas al mismo tiempo o en dos cosas al mismo tiempo. Esto se debe entonces a un proceso evolutivo a nivel cerebral que nosotros estamos haciendo. Entonces, como humanidad, ¿verdad? Hemos estado haciendo. Por lógica, entonces, lo que tenemos es que a nivel del cerebro, ¿verdad? El hombre tiende a ser más racional, ¿verdad? Tiende a ser más lógico. En el caso de las mujeres, nosotros tendemos a ser más creativas y tendemos a ser más emocionales, ¿ok? Por lógica, entonces, percibimos los estímulos de manera distinta, es decir, nos comunicamos de manera totalmente diferente, ¿verdad? Usted, vuelvo y le repito, usted no le vaya a salir a su esposo, ¿verdad? De ahora en adelante, si usted es mujer, no le vaya a salir a su esposo, fíjate que tururú, 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 y le hacemos todo aquel rosario, aquella novena, ¿verdad? Venimos y le hacemos aquella novena, tururú, tururú, porque el pobre no va a entender nada. Le va a entender las 2 o 3 primeras palabras y el resto nada, ¿sí? Ok, ¿qué ocurre en el caso de nosotras las mujeres, verdad? Vuelvo y repito, en el caso de los varones, perdón, ellos tienden a ser más visuales, ¿verdad? Es decir, a ellos les llega la información o ellos perciben la información a través de ¿qué? A través de imágenes. Entonces usted, por ejemplo, colóquele datos estadísticos, proyecciones, ¿verdad? Etcétera. Esa información la va a retener el varón. En cambio, nosotras las mujeres no, ¿verdad? A nosotros en este caso se nos comunica de mejor manera a través de ¿qué? Ahí sí, ¿verdad? A través de el habla, a través de argumentos en este sentido, ¿ok? Entonces, bueno, un poco para que vayamos conociendo entonces, ¿verdad? El por qué a veces suelen suceder que estamos, qué sé yo, interactuando con compañeros, ¿verdad? Si yo soy mujer con un compañero varón, pedí una indicación, ¿verdad? O le pedí un favor o le pedí que me apoyara en algo, ¿verdad? Y el compañero termina siendo
Ni la mitad muchas veces. No, está bien, les voy a dar un paso de ventaja. Termina siendo muchas veces, ¿verdad? La mitad del trabajo que estaba pidiéndole, ¿verdad? Así como también nos sucede, ¿verdad? En el caso de algún jefe, ¿verdad? Quienes hemos tenido jefes, por ejemplo, varones, sabemos que las indicaciones vienen, como digo yo, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero yo digo, vienen a cuentagotas, ¿verdad? Nos llegan a cuentagotas, ¿verdad? Mire, hágame tal cosa primero, ok, listo. No, mire, ahora hágame tal y tal cosa. Y digo yo, bueno, pero ¿y por qué no me pidió todo de una sola vez, verdad? No, sino que le está asignando a cuentagotas, ¿verdad? Entonces, ojo, es importante que desde un inicio, para que podamos entender que hay una buena comunicación, que la comunicación es efectiva, tenemos que empezar por ahí, partiendo con el hecho de entender que a nivel evolutivo, tanto el hombre como la mujer no nos comunicamos de la misma manera, ¿verdad? Tenemos esas diferencias en torno a la forma de cómo nosotros nos vamos a comunicar. Entonces, veamos, ahora cambiemos un poco, ¿verdad? El ambiente a nivel familiar, ¿verdad? A nivel de pareja. Entonces, miren, les pregunto, ¿alguna vez les pasó a ustedes, por ejemplo, que finalizaron una reunión con la sensación de no comprender bien lo que se discutió? O estoy casi segura que a ustedes les ha pasado también que han enviado correos, ¿verdad? Y recibiste luego consultas de tu equipo para clarificar la importancia del mensaje, ¿verdad? Entonces, comunicarse es una de las actividades sin duda alguna más complejas que llevamos a cabo las personas, ¿verdad? Es normal en este caso que surjan inconvenientes, yo les denomino esas especies de... Y ¿verdad? ya está el recibo allá en la tienda para que me mande el dinero. De cortocircuito, ¿verdad? A la hora en este caso de querer Sí, poner es que ha tardado Cáex en entregar, pero mándelo hoy, ya está allá. Bueno, vamos a pedirle a la compañera, si nos escucha por ahí, que me apague el micrófono. Lee, creo que Rolando tiene una consulta, tiene la mano levantada. Ajá, ya lo estoy notando yo por acá, muy amable. Dígame, Rolando, ábrame micrófonos, por favor, y comenten. Hola, bien, pues respecto a este tema de la comunicación, no solo en el tema del género, que es muy válido lo que está mencionando. Ahora yo me he dado cuenta que el aspecto generacional también tiene un impacto en la forma de cómo nos comunicamos. Digamos, yo que puedo ser de la generación X y me comunico con un millennial, es totalmente distinto. Yo estoy acostumbrado a poder darle mucho contexto a las cosas, incluso en un correo electrónico. Tal vez mi correo es mucho más grande porque yo estoy pensando en que quiero que la persona entienda como yo lo estoy planteando, pero estas personas que de las nuevas generaciones son mucho más pragmáticos. Entonces les gusta la comunicación mucho más corta, más clara, aunque tal vez yo crea que necesite dar más información. Entonces creo de que además del género, que si es hombre o mujer, ahorita también la comunicación se ve afectada o de alguna forma por aspectos generacionales. Nada más un comentario. No, y excelente aporte. Muchas gracias en este sentido, Rolando. Y simplemente, ¿verdad? Para añadir justo del acertado comentario que acaba de hacer el compañero acá, está el tema también, y yo creo que para quienes son padres de familia, ¿verdad? Sobre todo de adolescentes, entender que ellos están también en un proceso de maduración, ¿verdad? Ahora bien, les comento, nosotros maduramos, óigase bien, ¿verdad? Yo así lo explico. Nosotros maduramos de atrás para adelante, ustedes. Lamentablemente así es. Nosotros maduramos de atrás hacia adelante. ¿En qué sentido? En que, bueno, estudios nos indican que una persona, ¿verdad? Humana, llega a lograr su nivel de maduración hasta, escuche bien, entre los 25 a 30 años, ¿verdad? Entonces, aquella premisa de que allá a los 18 ya estamos maduros, no tanto así, ¿verdad? Comienza el proceso de maduración justo, ¿verdad? Desde donde está la parte de acá, de si usted se toca a nivel de la nuca, ¿verdad?
Está ahí, ¿verdad? Todo el área del encéfalo, está todo ahí, la conexión, por ejemplo, de ese cerebro primario, que era justamente del que yo le hablaba, ¿verdad? Que ese cerebro primario, que es la parte como más primitiva que tenemos, es como una estructura, es la estructura cerebral más primitiva que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es como más instintiva, ¿verdad? Entonces está ubicada justo, ¿verdad? En esta parte de acá. Luego entonces todas las demás estructuras, ¿verdad? A nivel del cerebro, maduran, ¿verdad? Más tardíamente. La última en madurar es precisamente esta, ¿verdad? La parte del lóbulo frontal. Y la parte del lóbulo frontal es precisamente la que se encarga de el juicio, la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces usted no le va a pedir, por ejemplo, a un adolescente, no, mijito, no conduzca a exceso de velocidad, ¿verdad? No le va a hacer caso. Está gastando saliva, como digo yo, ¿verdad? Está gastando saliva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el muchacho no va a tener noción de que si usted agarra un carro, imagínese todavía que ingiere alcohol y lo conduce a exceso de velocidad, puede llegar a ocurrir un accidente y Dios no quiera algún deceso, ¿verdad? Entonces, ojo, es por eso también, ¿verdad? Porque obviamente hay toda una brecha, ¿verdad? En torno a, no solo de índole generacional, sino también en torno a maduración, ¿verdad? Ellos no están totalmente maduros en este sentido, ¿verdad? Entonces, a un joven o un adolescente no podemos exigirle, ¿verdad? Que tenga juicios, razonamiento, ¿verdad? Autocontrol, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces veamos, para ir avanzando un poco. En torno entonces a lo que es la comunicación afectiva, ¿verdad? La comunicación afectiva en este sentido, déjenme comentarles, se define cuando un mensaje se comparte, ¿verdad? Se recibe y se comprende sin alterar su objetivo final. Es decir, el emisor y el receptor intersectan el mismo significado. De esta manera, entonces, lo que ocurre acá es que se evitan dudas, se evitan confusiones, mientras que se cumplen, ¿verdad?, las expectativas sobre lo que realmente se está transmitiendo. Ahora bien, miren, vale recordar también que es muy vasta y por lo tanto ocurre en diversas formas, inclusive, ¿verdad? Y es muy común, por ejemplo, ¿verdad?, que estas caminen, perdón, lado a lado y que de repente, por ejemplo, ocupen espacios similares en un diálogo. Entonces, veamos, en este caso, comprender esta salvedad les va a ayudar a ustedes a estar más atentos a sus señales, a este tipo de señales, a evitar problemas, ¿verdad? Sobre todo en la interacción con el cliente o con proveedores, ¿verdad? Que sea su caso, y de crear obviamente una comunicación que sea mucho más clara y mucho más efectiva. Así en síntesis, ¿verdad? Entre más clarito hablemos, entre más clarito nos comuniquemos, menos problemas vamos a tener, ¿verdad? O los vamos a poder en este sentido evitar. Vamos a evitar cualquier tipo de confusiones que a la larga ustedes mismos saben, ¿verdad? Retroceden o atrasan procesos, crean conflictos, esto comienza entonces a dañar el clima laboral, ¿verdad? La interacción ya no es la misma, se crean desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Ya todos sabemos las múltiples situaciones negativas que pudieran llegar a suceder por, ojo, no haber escuchado bien o por no haber dicho algo de manera correcta de esta forma. Veamos en este sentido. Entonces, pero ustedes me van a preguntar, entonces, licenciada, ¿y qué es eso entonces de comunicación efectiva? Entonces, veamos. En un principio, podemos afirmar que es algo más que un simple intercambio de información. Su punto de partida debe de ser siempre entender la intención detrás de lo que realmente nosotros queremos comunicar, ¿verdad? Para luego, entonces ahí sí, que yo lo pueda transmitir. La comunicación efectiva en el trabajo es aquella que realmente logra que su audiencia, ¿verdad? Objetivo, es decir, hacia donde yo quiero dirigirme realmente, comprenda por qué es importante lo que se está
contando, ¿verdad? Justo como está ocurriendo la dinámica en este momento. Yo estoy en este sentido tratando de transmitirles a ustedes un mensaje, ¿verdad? Conocimientos, etcétera, que podamos tener ese espacio de reflexión, etcétera. Y bueno, entonces lo estamos haciendo a través de ¿qué? A través de un proceso de comunicación de manera oral, ¿verdad? Entonces, bueno, acá, en este sentido, les presento algunos aspectos de lo que es la comunicación efectiva. Entonces, ¿qué comprende? Bueno, comprende la intención de lo que realmente se va a comunicar, ¿verdad? En primer lugar, si yo voy a comunicar algo, tiene que haber una intención, un por qué lo estoy haciendo. De igual manera, lograr que todos entiendan la importancia del mensaje, ¿verdad? O que la persona a la que yo le estoy enviando el mensaje me capte, ¿verdad? Me lo reciba. Como decimos por ahí, bueno, ese es un chiste entre nosotros, entre amigos, ¿verdad? Que nosotros le decimos todavía capichi, que si no me equivoco es un término por ahí italiano, que si no me equivoco es por ahí un término italiano, ¿verdad? Que uno quiere decir, ¿me entendiste, verdad? O me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, bueno, lograr en este sentido que la persona a la cual se le está transmitiendo el mensaje verdaderamente lo entienda la importancia del mensaje, ¿verdad? Que todos logren entender la importancia del mensaje. De igual manera, entonces, mostrar interés sincero y esa escucha activa hacia la audiencia también, ¿verdad? Este es un elemento dentro de la comunicación que muchas veces, ¿verdad? Nosotros como que minimizamos, ¿verdad? El hecho de la escucha y hay que hacer también la diferencia. No es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Hay una frase muy bonita, no sé si de repente por ahí ustedes la han visto en estas cuestiones de redes sociales, ¿verdad? En Facebook. A mí me tocó leerla una vez, que era la relación, era la interacción, perdón, entre un padre de familia y su hijo, ¿verdad? Y entonces el niño le decía, papi, yo quiero jugar contigo. Sí, hijo, le decía él, yo estoy jugando contigo. Papi, yo quiero hablar contigo. Sí, hijo, le decía él, yo estoy hablando contigo. Papi, yo quiero hablar contigo, pero mirándote a los ojos, le decía, que tú me mires a los ojos realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos en el proceso de comunicación que ese elemento a nivel de escucha activa sea realmente lo que debe ser, ¿verdad? Que sea real, que sea efectiva en verdad. ¿Por qué? Porque lamentablemente si nosotros venimos y captamos o recepcionamos mal ese primer mensaje y tenemos de nuevo que hacer devolución del mismo, se puede crear entonces alguna situación de conflicto, etc. Dos, cuando no hay una escucha activa, yo le estoy proyectando a la otra persona, en este caso, ¿verdad? A mi receptor, que no me interesa, que me vale gorro lo que le está hablando, que puede ser una falta de respeto hacia mi compañero, que minimizo, ¿verdad? Que estoy minimizando, por ejemplo, sus ideas, que no me interesan los aportes que la persona esté haciendo, que para mí esa persona no tiene ningún valor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ojo, el aspecto en este sentido de mostrar ese interés sincero, ¿verdad? Y esa escucha activa tiene que ser realmente eficaz, ¿verdad? Y tiene que ser también en esa justa medida para que se dé precisamente la comunicación efectiva, ¿ok? Veamos entonces. ¿Se encuentra por ahí? ¿Se encuentra por ahí Jorge? Jorge Mejía. Jorge, ¿se encuentra por ahí Jorge? Hola, sí, aquí estoy. Listo. Hágame entonces, Jorge, su presentación fantástica. Mi nombre es Jorge Mejía, originario de la provincia de Cortés. Vivo en la ciudad de San Pedro Sula. Trabajo para Van Heusen en el área de sistemas de información. Arigato. Arigato. Muy bien, bravo. Muy bien. Gracias, Jorge. Excelente. Bueno, yo pensé que iba a estar más difícil ese idioma japonés, pero le entendimos clarito, clarito. Ya no podemos ir a vivir a Japón, ¿verdad? No, tranquilo. ¿No? Ya tenemos de cultura asiática, y aquí también. Ah, no, aquí son multiculturales ustedes, Sí. ¿verdad? Bueno, muy Súper bien. Excelente, Jorge, le felicito. Muy bien, pasemos entonces con
con Jocelyn. Jocelyn Lemos. Buen día, compañera. Yo no tengo esa creatividad de mis compañeros. Me da Adelante, mucha- Jocelyn, como le salga. Es que me va a salir terrible. Usted haga su Le mejor vamos a esfuerzo. ayudar, vaya. Usted llore como la chilindrina. Sí. Qué terrible. Ella me dijo llorando. Vamos, Sí. Jocelyn. Vamos a llorar todos. Me llamo Jocelyn. No, no puedo. No llore, Jocelyn. ¿De dónde es usted? Cuéntenos. Me llamo Jocelyn. Jocelyn Lemus. Mi puesto de trabajo es asistente contable. Mis asignaciones, impuestos. No, no puedo. Dígale, Jocelyn. Pi, 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 es que no me tienen paciencia, dígale. Sí, Te voy a acusar con mi papá, dígale. no, yo defraudé a Van Heusen definitivamente. No, tranquila, está haciendo su mejor esfuerzo y para nosotros eso es lo valioso, ¿verdad? Y lo importante. ¿Ok? Muy bien, Jocelyn, Gracias. entonces por el esfuerzo, muchas gracias, excelente. Veamos entonces qué otro compañero tenemos por acá. Se logró conectar Mónica, lograron resolver el asunto del fluido eléctrico. Está por acá Mónica López. ¿Se encuentra Mónica? ¿O aún estamos teniendo con ella? Buenos días, estoy en una llamada. Ok. Bueno, vamos a darle un chancecito entonces a Mónica. Y vamos a pasar entonces con Ronald. Ronald Calvio. Vamos a ver al compañero Ronald que se le asignó. Hola, hola Leticia, buenos días. Pues no me asignó. Ah, no le asigné nada. No, no me asignó. Se salvó entonces. Sí. Listo, no hay asignó. inconveniente. Ronald, entonces se lo dejo a su elección. ¿Cómo va a ser su presentación? Fantástica. Presentarme normal, Ronald Calvio, representante comercial para Van Heusen en El Salvador, 45 años, casado con 2 hijas y siempre dispuesto a aceptar cualquier cambio y siempre proactivo. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Ya sabe, a la orden. Hijo de El Salvador, ¿verdad? Sí, exacto, El Salvador. Ok, listo. Entonces ya tenemos allá quien nos haga pupusas. Ah, ok, excelente, a la orden. Ya nos vemos allá a El Salvador. Listo. Entonces veamos. Gracias compañeros en este sentido, ¿verdad? Por el apoyo, por la dinámica de querer participar acá en la presentación fantástica. Continuemos entonces, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. Veamos entonces. Siempre, ¿verdad? Nosotros escuchamos en la vida diferentes tipos, por ejemplo, de dichos. Y definitivamente uno de los dichos más famosos es que nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Dígame que no es verdad. Dígame que realmente no nos ha pasado. A veces nos están terminando de dar una instrucción y uno, sí, pero es que yo tal cosa, ¿verdad? O nos están de repente dando, no sé, algún llamado, ¿verdad? Por ejemplo, de atención. Sí, pero es que yo no fue así, que fue acá, ¿verdad? Nos suele pasar como humanos, ¿verdad? En este sentido. Entonces, ojo, es importante que nos podamos comunicar efectivamente, ¿verdad? Y el hecho de poderlo hacer tiene un componente clave. Quien esté comunicando debe demostrar interés y escucha activa hacia quienes intenta en este sentido interpelar, ¿ok? Entonces, ojo, es importante que cuando nos estemos comunicando, verdaderamente lo hagamos para poder entender qué es lo que se nos está diciendo. Y si en un determinado caso el mensaje no terminó de llegar, siéntase en la libertad de decirle al compañero, disculpe, ¿me repite nuevamente? O parafrasee, ¿verdad? Ok, qué sé yo, ¿verdad? Hay que dar una orden de compra, qué sé yo, etcétera. Ah, ok, listo. Te entendí que hay que dar una orden de compra, bla, bla.
repita, ¿verdad? La última parte que la persona mencionó, ¿verdad? O un fragmento de lo que esa persona mencionó. Esto para hacer el parafraseo en ese sentido. De esta manera, entonces, usted verdaderamente se asegura de que recibió, de que entendió verdaderamente ese mensaje, ¿verdad? Y que no está ahí entendiendo otra cosa, ¿verdad? Muy bien. En este sentido, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que podamos tomarnos entonces el tiempo al momento de comunicarnos, de no estar prestos a como que si nos están agrediendo o ofendiendo, etcétera. Mire, lo que pasa es que nosotros los seres humanos, como digo yo, o sea, somos tan maravillosos, pero tenemos también un relajo de defectos. Este muchachito que está por acá, denominado cerebro, está programado para ver todo lo negativo, ¿sí? Él tiene una tendencia a irse por el lado negativo, ¿verdad? Pero como él no se manda solo, sino que soy yo quien lo manda a él, mi tendencia es irme del lado positivo en este sentido, ¿ok? Entonces veamos, ¿qué ocurre? Siempre va a haber una tendencia, ¿verdad? Por parte del cerebro a que toda situación que se nos diga, se nos comente o veamos, siempre le vamos a estar viendo el lado negativo, ¿verdad? Por decir algo, fíjese compañero que necesito, qué sé yo, que me entregue el informe, ¿verdad? Ya hoy es día 10 del mes, qué sé yo, etcétera. Ay, sí. ¿Cuál es la percepción del cerebro? Ay, sí, ya me está cargando de trabajo y no he terminado ni de hacer las planillas, ¿verdad? Qué sé yo, ya tengo que entregar informes de no sé qué y ya tengo que... Y empezamos entonces a verle el lado negativo de las cosas. Esto se debe a que nuestro cerebro, volviendo un poco, ¿verdad?, a la época primitiva, en aquel entonces nosotros nos teníamos que enfrentar precisamente a amenazas del tipo, por ejemplo, qué sé yo, para los que creen que hubo dinosaurios, un velociraptor, un tiranosaurio rex, o de repente un mamut, ¿verdad? O un famoso, ¿cómo se llamaba de ese tigre dientes de sable, ¿verdad? Qué sé yo. Es decir, las amenazas de aquel momento, de aquel entonces, eran precisamente estos animales peligrosos. Hoy en día, pues no lo vemos, ¿verdad? Hoy en día las amenazas para nosotros son totalmente diferentes, ¿verdad? Hoy en día para nosotros una amenaza es que vayamos caminando por la calle y nos asalten, ¿verdad? Hoy en día es algún tipo de abuso, ¿verdad? Que sé yo, etcétera, ¿no? Es decir, el tipo de amenazas nuestros hoy en día es totalmente diferente. Salvo alguna excepción, ¿verdad? Por ejemplo, de que vayamos por la calle y ahí sí un animal salvaje como un perro, cuestiones así, ¿verdad? Nos vaya a atacar o cosas así, ¿verdad? Pero seamos realistas. Actualmente las amenazas son distintas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Está todavía ahí implícito en nosotros el tener que protegernos. Y es una reacción normal que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Porque el cerebro está programado, este muchachito que está aquí, es su guardaespaldas número 1, ¿verdad? Él tiene en este sentido la responsabilidad de que usted no se me muera, de que usted no me lo mate. Él tiene la responsabilidad de salvaguardar nuestra vida en todo momento, ¿ok? Entonces, por lógica, él va a ver peligro en todos lados y en toda situación, ¿verdad? Entonces, a veces, como digo yo, no nos terminan, pero ni de voltear a ver cuando nosotros ya creemos que nos están viendo mal. No nos terminan ni siquiera a veces de decir algo y ya creen que las trae contra nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente las amenazas que el cerebro procesa en la actualidad, pues obviamente son muy distintas a las que procesaba antes, pero siguen estando ahí, ¿verdad? Es decir, esa es la labor del cerebro. Entonces, mire qué ocurre. En situaciones, por ejemplo, en las que yo tenga que enfrentarme a una amenaza real, ¿verdad? Tangible, imagínense, ¿verdad? Por ejemplo, un asalto, etcétera. Mi cerebro comienza a activarse en ese momento y entonces comienza a segregar, ¿verdad? Diferentes tipos de hormonas, ¿verdad? Hay un cambio también en los neurotransmisores, etcétera. Y entonces mi cuerpo comienza a sentir eso. Es decir, se refleja, ¿verdad? En mi cuerpo y comienzo a tener esas reacciones. ¿A nivel de qué? Por ejemplo, si me voy a tener que enfrentar, se endurece un poco el pecho, siento un poco más cargadas las piernas por si me toca salir corriendo, ¿verdad? Etcétera.
Ante una situación de amenaza, ¿yo qué hago? Yo lo que hago en este sentido es que me preparo para que hayan 3 reacciones que son normales. Número 1, defenderme. Así que se venga, dice uno. Que yo puedo con todo. Defenderme. Número 2, salir corriendo. Como decimos coloquialmente, ¿verdad? Por ahí, patitas pa' que te quiero. Y salimos huyendo de la amenaza. O número 3, hacemos las de, no sé si por ahí le asigna a alguien las del Chavo, ¿verdad? Hacemos las del Chavo del 8, nos engarrotamos, ¿verdad? Nos da la garrotera y simple y sencillamente nos bloqueamos, nos escudamos, ¿verdad? Y nos paralizamos, ¿ok? Entonces, ojo, estas 3 reacciones son total y completamente normales que las tengamos. Defendernos, huir, paralizarnos, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro va a reaccionar de alguna manera de una de estas 3 formas. Si fuese, por ejemplo, una amenaza real, que vaya, yo estoy caminando por una calle sola, qué sé yo, salí tarde del cine, los amigos no me pudieron terminar de dejar en mi casa, sino que me dejaron como a 2 cuadras de mi casa, y miro yo de repente que alguien viene por allá, una silueta, ¿verdad? Oscura, no vi visto bien quién es, y comienzo entonces a percibir, ojo, te pueden asaltar, ojo, puede ser alguien que te quiera hacer algo malo, ¿verdad? ¿Qué comienza entonces a hacer mi cerebro? Comienza, ¿verdad?, a sacar toda esa serie de químicos y entonces yo puedo reaccionar, ya sea enfrentándome al ladrón, ¿verdad? Ya sea huyendo, ¿verdad? O ya sea en este sentido quedándome paralizada ahí, ¿verdad? Y ojo, que a veces nosotros decimos, no, fíjense que yo, por ejemplo, cuando me ocurre una situación así, no, yo soy de las que me enfrento, a mí nada me da miedo, yo soy bien valiente. Pero en otra situación pudiera ser que usted se paraliza y es total y completamente normal que eso suceda. Es decir, el mismo cerebro le va a ir dando a usted, ¿verdad? Esa forma de cómo reaccionar. Entonces ahora trasladémoslo al ambiente también de la comunicación. Los seres humanos, cuando nos estamos comunicando, dependiendo del tono de voz que la otra persona utilice, ¿verdad? Si es muy brusco, muy tosco al momento de dirigirnos a nosotros, nuestro cerebro, a través de ese estímulo que está percibiendo, está recibiendo que ahí hay una amenaza. Ahora bien, aquí también entra un elemento en torno, por ejemplo, al aspecto de la figura del líder. No es lo mismo que a mí venga un compañero X, ¿verdad? Que es par mío, y me dé una indicación con un tono de voz alto, ¿verdad? Es decir, me grite, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Necesito que des la orden inmediata para, qué sé yo, ¿verdad? La elaboración de camisas, ¿verdad? No sé. No es lo mismo, o yo no lo voy a percibir igual, a que esa orden me la dé mi jefe, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí esa orden dada por un superior sí puede llegar a representar una amenaza, ¿verdad? Entonces está esa predisposición normal a que el pobre jefe ni me ha terminado de decir lo que me está diciendo cuando yo ya estoy, pero ¿y por qué yo? ¿Y por qué no manda el otro? ¿Y pues si me toca a mí? Y si estamos en ese sentido, ¿verdad? A la defensiva. Entonces, ojo, es importante que para evitarnos este tipo de problemas, ¿verdad? Entendamos que podemos escuchar, comprendamos que es importante que escuchemos para poder entender y no para ser reactivos y no para en ese momento contestar, ¿verdad? Hay un lapso de tiempo que le toma al cerebro, que son 6 segundos, entre que recibe el estímulo, lo procesa y luego nosotros reaccionamos. Aquella premisa que dice, respire, cuente hasta 10. A ver, inhale, cuente 1, 2, 3, 4, hasta 10. Cuente hasta 10. Esa premisa es real, es cierto, porque ese es justo el tiempo que le toma al cerebro entonces recibir ese estímulo, ¿verdad? Del ambiente a través de qué, de un ruido, un grito, la forma, ¿verdad? De la postura del compañero, por ejemplo, si vemos que nos va a agredir o nos va a gritar o nos va a golpear, qué sé yo, ¿verdad? Nos toma entonces esos 6 segundos, el cerebro procesa lo que está ocurriendo en el exterior y por lógica entonces envía una respuesta. Ya sabemos cuáles son. Defendernos, huir o simplemente paralizarnos, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, empleados que ante una situación de repente en la que un jefe le levante la voz, ¿verdad? Y le grite,
simplemente se quedan callados, ¿verdad? Como dice la gente, se paralizan y toman incluso esta postura, ¿verdad? Bueno, acá, porque no puedo bajar mucho la cámara, pero las manos así, justo cubriendo el área de los genitales, ¿verdad? Esa postura a nivel de lenguaje corporal representa que yo me siento vulnerable, ¿verdad? Que me siento expuesta, ¿sí? Entonces, bueno, podemos en ese sentido ver entonces que la manera incluso de cómo nos comunicamos puede llegar a detonar reacciones en cada uno de nosotros y que cada una de esas reacciones son total y completamente normales. Muy bien, ahora abro aquí un pequeño espacio, voy a hacer un pequeño abrir paréntesis. Me comentaba la compañera Rixi que tiene por ahí para ustedes un enlace, si no me equivoco es el enlace de asistencia. Sí. Para que... Sí, ahorita lo envío. Listo. Si no me equivoco, Rixi se lo va a hacer llegar a través del chat, ¿verdad? Sí, a través del chat de Zoom. Se lo había mencionado, como les dije en las instrucciones, de que si alguien tiene algún problema para registrarse, si de presto pues en el chat no les aparece como enlace, como tal, lo pueden pegar en un navegador y automáticamente pues les va a generar la apertura a este programa y si por otra razón tienen problemas, si les aparece registro en cola, me pueden avisar a mí para poder ayudarles. Excelente. Desarrollar entonces el impacto de la comunicación efectiva, ¿verdad? En las compañías. Vamos a ver entonces la diferencia entre qué es comunicación efectiva y comunicación efectiva, ¿verdad? Es decir, vamos a ver acá un poco de las diferencias, ¿verdad? Veamos entonces, por ejemplo, o el impacto, perdón, ¿verdad? De la comunicación efectiva. Veamos, cuando la comunicación no es efectiva, hay en este caso duplicación de tareas diarias, ¿ok? Volvemos a lo mismo. A veces nos dan una indicación, como no entendimos bien, ¿verdad? Yo le pedí, por ejemplo, que me sacara 45 copias y el compañero solo me sacó 10, ¿verdad? O 15, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces eso significa que el pobre tuvo que volver nuevamente hasta el área de la fotocopia. Y díganme ustedes si no, ¿verdad? Estas maquinitas, cuando uno está más con prisa, como que huelen el miedo y se arruinan, ¿verdad? O no funcionan con la eficacia que lo deberían de hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, duplicación de tareas diarias. El ambiente laboral se vuelve poco colaborativo, ¿verdad? Hay un retraso en el cumplimiento de objetivos, hay toma de decisiones no acertadas para la organización y obviamente sus colaboradores. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso contrario, verdad? Cuando hay una comunicación que se realiza de manera efectiva. Pues entonces acá lo que podemos observar es que el trabajo se desarrolla de manera, el trabajo se hace colaborativo, ¿verdad? Hay un ambiente laboral de diálogo, de confianza, ¿verdad? Hay un clima laboral bueno. Hay un cumplimiento de tareas dentro de los plazos establecidos y hay una claridad en las metas. Empezando simplemente desde ahí, ¿verdad? Si nosotros como empleados no tenemos clara las metas, la visión, ¿verdad? Que la organización tiene, la visión que tiene, pues muy probablemente nos vamos a ir perdiendo, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? O al momento, en este caso, de irse nos dando las indicaciones, si yo no tengo una meta clara, por ejemplo, algunas organizaciones, lo digo por mi caso, ¿verdad? Cuando trabajamos a nivel de consultorías con empresas fuera de aquí, de Honduras, en el extranjero, bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Los gringos son tan meticulosos que ellos quieren que tú calendarices lo que vas a hacer en el día, por cada hora, por cada semana y luego por todo el mes, ¿verdad? Entonces es importante hasta en ese sentido, ¿verdad? Ir teniendo la meta clara, ya sea que tú vas a esforzarte en hacer tu trabajo durante ese día para lograr la meta a nivel de semana o llegar a lograr la meta que se quiere, valga la redundancia de palabras, lograr en ese mes, ¿verdad? Entonces, ojo, cuando hay esa comunicación efectiva, se cumplen entonces todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay un ambiente laboral donde yo puedo realmente tener ese diálogo, ¿verdad? Y el poder dialogar es que hay esa interacción de ambas partes,
No como la que está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Que solo es monólogo. Que solo yo estoy hablando, ¿verdad? Tranquilos que vamos a tener otros espacios en los que ustedes van a poder hablar también, ¿verdad? Entonces, bueno, que haya este ambiente laboral donde se sienta realmente esa confianza, donde realmente haya ese diálogo, ¿ok? Veamos entonces, ¿qué beneficios entonces me trae la escucha activa para las organizaciones? Bueno, empezando porque se mejora en este sentido la confianza. Muchos estudios nos han comprobado que hay un incremento en la productividad, ¿verdad? Justamente yo comencé hablando de esto, dándoles algunos datos por ahí, ¿verdad? En torno a esa situación. Fortalece las relaciones interpersonales. Ahora bien, en este punto también es importante entender algo, ¿verdad? Que si bien es un beneficio, no se trata de que agárrense de las manos, ¿verdad? Y como cantaba el Puma, y que todos vamos a ser amigos del alma, tú eres mi hermano del alma. No necesariamente va a ocurrir esto dentro de la organización, ¿verdad? Usted puede dentro de su trabajo llegar a tener muy buenos amigos, pero seamos sinceros, solo somos compañeros de trabajo, ¿ok? Querrámoslo o no, aquí cada uno vino a hacer lo que se le pide, punto, ¿verdad? Entonces, ojo, si bien en este sentido fortalece las relaciones interpersonales, tampoco hay que llegar al punto en el que todos nos sintamos como que, ay, somos hermanos y vamos a, o sea, no, porque cada uno también, ¿verdad? Hay que estar en el claro y en el entendido que cada persona tiene sus propios, tiene su propia personalidad, ¿verdad? Y hay quien de repente no guste mucho de que en la empresa se dé esa interacción de que todos somos amigos y vamos todos a comer al mismo lugar y ahí vamos todos juntos y vamos a, qué sé yo, X reunión y ahí vamos todos juntos, ¿verdad? Y agarraditos de la mano y toda la cuestión. No, ¿verdad? Seamos sinceros, no ocurre eso en la vida real. Eso sería el mundo ideal, ¿verdad? Pero eso no ocurre realmente acá. Ahora bien, que no ocurra el que todos andemos allá agarraditos de la mano y que todos comamos juntos y que todos, ¿verdad? Haya esa full confianza, que nos sintamos todos como hermanos. Eso no significa también que vamos a estar peleando como perros y gatos, ¿verdad? Eso no significa también que nos vamos a faltar el respeto. Eso no significa también que vamos a crear esas zozobras, esa incertidumbre, que vamos a estar con esas sátiras, esas ironías, ¿verdad? Que yo te dije, que vos me dijiste, que vos me viste mal, que yo te dije tal cosa, que porque eso tampoco en este sentido te permite ser productivo, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es, y uno de los beneficios de la escucha, de poder escuchar de manera activa, es que usted pueda en este sentido fortalecer esas relaciones interpersonales, si fuese el caso, ¿verdad? De que en su empresa o su organización, etcétera, están sucediendo situaciones donde hay muchos malos entendidos, sátiras, ironías, ¿verdad? La convivencia se está volviendo un poco pesada en este sentido. Ahora bien, otro de los beneficios entonces es que previene conflictos antes de que lleguen a suceder, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si yo escucho bien lo que me están diciendo, no voy a malinterpretar, ¿verdad? Este muchachito que está aquí, que yo sé que me quiere proteger y me quiere cuidar, ¿verdad? Y que todo lo ve negro, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de entrenarlo a él para poder percibir, ¿verdad? Que lo que me está diciendo no es una amenaza, ¿verdad? Que es una situación que yo debo de cumplir, que hace parte, ¿verdad? De mis responsabilidades, qué sé yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a evitar ese tipo de malos entendidos o evitamos que sucedan conflictos dentro de la organización. Ahora bien, genera también, otro de los beneficios es que genera un ambiente de inclusividad y tolerancia, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, al hecho de que yo puedo entender que yo tengo rasgos de personalidad, ¿verdad? Que me hacen ser único. Y eso no significa que, yo soy así, esto es tolerante, ¿verdad? Como decíamos con unos amigos por ahí, bueno, yo soy así, me aceptan, ¿verdad? Esto es lo que hay, ¿verdad? Si saben cómo soy, ¿para qué me contratan?
Si saben cómo soy, pues ¿para qué me contratan, verdad? Entonces, bueno, es importante en este caso que podamos respetar, ¿verdad? Todos estos elementos en torno a que cada uno de nosotros tiene una cosmovisión de vida, tiene costumbres, tiene una forma también de comunicarse, ¿verdad? Tiene una forma diferente de pensar, de sentir incluso, ¿verdad? Entonces, a veces estas situaciones no pudieran encajar, ¿verdad? Hay algunos que me dicen, por dar un ejemplo, ¿verdad? Bastante cotidiano, es que me dicen, Lick, es que todo el mundo cree que yo grito, pero es que yo así hablo, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes en su organización. Entonces, bueno, eso es parte también del aprender de alguna manera ese aspecto de tolerancia, ¿verdad? De entendernos que hay algunas personas que van a tener su forma de ser, ¿verdad? Van a tener sus manías, van a tener sus cosas, pero que eso tampoco, ¿verdad? Sobrepase aspectos como faltas de respeto, ¿verdad? Humillaciones, vejaciones, etcétera, etcétera, ¿ok? Veamos entonces, la escucha en este sentido, la escucha activa, tiene en cuenta los componentes emocionales y psicológicos y como consecuencia, pues nos ayuda a demostrarles a nuestros equipos que son escuchados, valorados y comprendidos. Aquí, en síntesis, este último recuadro, ¿qué significa? Si mi empleado se siente valorado, comprendido, escuchado, aceptado, amado, querido, etcétera, eso se traduce a mayor productividad, ¿verdad? Y por lógica, entonces, un mayor beneficio para la empresa en este sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo, ¿verdad? Obviamente, me hago parte y me siento parte también de esa cultura organizacional en este sentido, ¿verdad? Ustedes mismos lo dicen, ¿verdad? Me encanta, por ejemplo, que ustedes se han apropiado mucho, ¿verdad? De su marca. Yo soy tal cosa, ¿verdad? Y decía una compañera ahí, bueno, por mi limitante creo que yo decepcioné, ¿verdad? A mi empresa, pero no debería de ser realmente así. Usted tal vez en este momento no pudo desarrollar esa actividad específica, pero estoy más que segura que tiene múltiples cualidades, ¿verdad? Hay múltiples virtudes que probablemente yo no la tenga o que probablemente el otro compañero, las otras compañeras no las tengan, ¿verdad? Entonces, tranquilas en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, hay otros, por ejemplo, que decían, yo soy, ¿verdad? Yo soy Van Housen, decía, ¿verdad? Yo soy. Entonces, bueno, están tan apropiados, ¿verdad? En este sentido, ¿por qué? Porque probablemente es un colaborador que se siente en este caso comprendido, ¿verdad? Valorado, etcétera. Y por lógica, entonces, esto se traduce a mayor productividad en este sentido, ¿ok? Veamos entonces, ya casi para ir finalizando esta jornada del día de hoy. Técnicas, redoble de tambores entonces, técnicas de escucha activa que puedes poner en práctica hoy mismo. Obviamente, a lo largo de los procesos vamos a ir ampliando, ¿verdad? Aquí yo simplemente estoy queriendo dar un poco como digo yo, de introducción, ¿verdad? Algunos elementos que después más adelante vamos a ir realmente concretando, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos, así de manera muy rápida y muy general. Algunas técnicas de escucha activa que puedes poner en práctica desde hoy, no mañana, no mañana, no me interesa mañana, desde hoy mismo, ¿verdad? Evite dar consejos que no han sido solicitados. Así de sencillo, ¿verdad? No es que no dé consejos cuando no se los han pedido. No sea metiche. No se lo han pedido, no lo dé, ¿verdad? Porque a veces cometemos el error, yo lo sé y lo puedo entender, ¿verdad? Que sobre todo las que tenemos aspectos, ¿verdad? En las que queremos de alguna manera andar ayudando a todo el mundo, ¿verdad? No, a veces no es necesario. Entonces, ojo, evite dar consejos en este sentido que no son solicitados. ¿Por qué? Porque usted, contrario a querer arreglar una situación, probablemente lo que haga es que la arruine más, ¿verdad? O el problema se haga mucho más grande en este sentido. Tratar de no juzgar al otro cuando dialogas, ¿verdad? Es importante en este caso poder mostrarnos empáticos con eso. ¡Ojo! Empáticos, no simpáticos, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente, son dos términos totalmente diferentes. Es importante en este sentido tratar de no juzgar al otro cuando
nosotros dialogamos, ¿verdad? Parafrasear aquello que fue dicho para asegurar la comprensión, ya lo hemos abordado por acá, ¿verdad? Es decir, de la frase, perdón, que su compañero, su jefe, ¿verdad? Etcétera, o un colaborador ha dicho, entonces retomar al menos la última parte o la esencia, ¿verdad? Del párrafo que ha dicho, de la información que le ha dado, para en ese sentido hacer ver que usted realmente lo comprendió, ¿verdad? Y de igual manera prestar atención a los detalles en este sentido. Entonces, bueno, aquí para ir adelantando algunas técnicas de escucha activa que usted puede ir poniendo en práctica. Por favor, ojito a los detalles, parafrasee, no me juzgue, ¿verdad? A la persona, escúchelo, ¿verdad? En este sentido, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con pacientes, en el caso de los psicólogos, ¿verdad? Llamamos mucho el validar emociones, ¿verdad? Valide las emociones de su compañera, ¿verdad? O de la persona con la que usted está hablando o interactuando. Y de igual manera, entonces, evite dar consejos porque a veces lo único que esa persona necesita es eso, es que se le escuche, no que más bien se le diga, sí, mira, es que vos tenías que haber hecho esto, yo te dije que ese hombre no te convenía, yo te dije que aquí, yo te dije, no necesitamos caer en ese punto, ¿de acuerdo? Veamos entonces, para ir finalizando, algunas claves para fomentar la escucha activa y comunicarte de manera efectiva. Estas son 3. Si en un determinado caso por tiempo no las terminamos de desarrollar el día de hoy, tranquilos que las retomamos entonces la próxima vez que nos veamos. Pero veamos. 3 claves entonces para fomentar la escucha activa y comunicarte efectivamente. Haz lugar para la empatía, ¿verdad? La empatía es una palabra que ha estado muy de moda, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, en estos últimos meses también ha demostrado ser especialmente necesaria dentro de las compañías para asegurar el bienestar de los colaboradores. Ahora, les presento acá, por ejemplo, que un estudio reciente indica que durante el año 2020, yo creo que ese año a nadie se nos va a olvidar, ¿verdad? Mientras vivamos a nadie se nos olvida el 2020. Más de 3 de cada 4 colaboradores, es decir, un 78%, creyeron que era importante que su líder fuera empático y que comprendiera sus necesidades, ¿verdad? En este caso, muy puntual por toda la situación a nivel de pandemia, ¿verdad? Que tuvimos que vivir como humanidad, porque era una situación a la que al menos creo yo que mi generación, la generación de ustedes, ¿verdad? Que obviamente yo estoy más joven. No, mentira, mentira. Entonces, creo que en cuestión de estas últimas generaciones, ¿verdad? No nos había tocado vivir una situación así, ¿verdad? No lo habíamos experimentado nunca, ¿verdad? Entonces, obviamente fue una situación de amenaza en la que nos tuvimos que adaptar, ¿verdad? Nos tuvimos que adaptar a esa situación. Entonces, obviamente, para quienes conservaron sus trabajos en ese momento, ¿verdad? Era una necesidad importante que su empleador, ¿verdad? O su jefe pudiese ser empático con esa persona, ¿verdad? En algunos casos se lograron, ¿verdad? Con mucha asesoría, con muchas cuestiones, pero lamentablemente en otros trabajos, espero yo, en el caso de ustedes, nadie haya tenido una experiencia desagradable, pero bueno, en otras situaciones definitivamente no la hubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente al empleador lo que le interesaba, ¿verdad? Era simplemente que se siguiera produciendo, ¿verdad? O no le importaba, por ejemplo, el riesgo que tenían que padecer, por ejemplo, los empleados al tener que movilizarse, al no contar con las normas de bioseguridad necesarias, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ojo, ahí entonces, ¿verdad? Para que les quede como muestra, ¿verdad? Y como un ejemplo que en este caso los colaboradores creyeron que era importante que su líder mostrara ese tipo de empatía. Ahora bien, la empatía entonces nos permite conectarnos como personas más allá de nuestros roles laborales, lo que nos ayuda a comprender de forma genuina lo que los demás piensan, sienten y creen, actuando de manera acorde a sus necesidades.
yo les decía un poco en torno a la dinámica que hacemos, ¿verdad? Vamos a estar también ahí trabajando, o en algún momento, ¿verdad? Vamos a estar haciendo el abordaje en torno a las emociones también. Y por qué es importante el tema de las emociones cuando nos comunicamos. Entonces ahí mismo están, ¿verdad? En la manera en la que nosotros pensamos, en la que nosotros creemos y en lo que sentimos, ¿verdad? En este sentido. Entonces veamos, 3 de cada 4 colaboradores, eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Creyeron que era importante que su líder fuera un poco más empático, sobre todo en la situación a nivel de pandemia que estamos pasando. Pero ojo, aquí es algo importante, ¿verdad? Y sobre todo nosotros los psicólogos lo sabemos. Hay quien cree que la parte más difícil fue precisamente año 2021. Y les cuento que no. La parte precisamente más difícil es los años posteriores, al menos los primeros 5 años después de haber pasado la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos, ¿verdad? En este caso de colaboradores, quedan con trastornos de estrés post-trauma o durante esa situación comenzaron entonces, ¿verdad? A denotar aspectos de depresión o de ansiedad y querramos o no, esto se va a traducir también, ¿verdad? Esto va a venir a afectar obviamente al desempeño, ¿verdad? Del colaborador en este caso. Entonces, ojo, contrario a, ¿verdad? Creer que ya pasamos lo peor, yo me atrevería a decir que es importante que ahora se hagan y se redoblen los esfuerzos de estar más atentos en torno a nuestros colaboradores, cómo se sienten, qué piensan, cómo están llevando el proceso de adaptarse, ¿verdad? Todavía estamos en esta situación híbrida en muchos casos, ¿verdad? De que todavía no estamos totalmente de manera presencial, algunos todavía de manera virtual, otros ya sí completamente presencial, etcétera, etcétera, ¿verdad? O nos vamos adaptando de acuerdo a la situación, ¿verdad? En este sentido. Entonces, es importante en este caso que la empresa pueda cuidar, ¿verdad? De sus colaboradores, ¿verdad? Para que esos procesos de adaptación nos hagan de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, veamos. Algunos ejemplos de escucha activa empática que puedes poner, ¿verdad? A prueba, es que, por ejemplo, usted sea un open mind. Como dicen por ahí, ¿verdad? Persona de mentalidad abierta, pero ojo, no persona de mentalidad abierta de que, como decimos nosotros, es que me vale todo lo que digan, es que no me importa, es que, no. O sea, una persona de mente abierta es una persona que da esa apertura a no juzgar, a tratar de entender, ¿verdad? Lo que la otra persona está diciendo, a estar más abierto, ¿verdad? En este sentido, a vivir nuevas experiencias. Bríndale la atención plena a la persona con quien dialogas, en este caso, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Mire, en torno a este aspecto de la atención plena, al menos yo soy del tipo de persona que sí, sí lo exijo, sí lo exijo y sí lo pido, ¿verdad? Porque yo muchas veces, o sea, soy de las que lo pide, lo exige, pero a veces no lo puedo dar, ¿verdad? Oiga muy bien cómo está mi asunto acá. En muchos casos, por ejemplo, yo puedo estar desarrollando una tarea en específico, estoy anotando algo y alguien me está diciendo algo y yo puedo entender y puedo escuchar lo que esa persona me está diciendo y le estoy escuchando realmente y realmente estoy poniéndole atención y estoy desarrollando otra actividad también, ¿ok? Entonces yo me justifico y digo, sí, tranquila, yo te entendí. Sí, está bien, yo capté el mensaje, ¿verdad? Pero no estaba viendo a esa persona. Mi lenguaje corporal no estaba girado hacia esa persona. Un aspecto, por ejemplo, importante es que nosotros, a nivel de lenguaje corporal, nosotros hablamos de la siguiente manera. El hombre habla de una manera horizontal, ¿ok? Es decir, usted cuando está hablando con otra persona, sus ojos en este caso están viendo a la persona y tus hombros, en el caso del varón, tus hombros, varón, están en la misma dirección, es decir, están alineados con tus ojos, ¿ok? En el caso de las mujeres, dialogamos de una manera diferente. Nuestro lenguaje corporal, cuando estamos comunicándonos, es distinto, es más de índole vertical, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la mujer, tendemos a, si nos estamos, vaya, yo ahorita, ¿verdad? Que estoy hablando, yo puedo hacer un gesto primero con la mano derecha, luego con la mano izquierda, y muy pocas veces, ¿verdad? O muy raras veces,
con ambas manos al mismo tiempo, ¿verdad? Véase entonces, la dirección de mi lenguaje corporal va a ser ¿cómo? Va a ser vertical en este sentido. La postura que toma una mujer, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, de que yo como mujer, si mi área dominante, mi mano dominante, por ejemplo, la derecha, entonces voy a llevar el mayor peso de mi cuerpo hacia el y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en este caso, ¿verdad? Que yo como mujer voy a poner, por ejemplo, mi pie izquierdo un poco hacia el frente, haciendo un poco como de equilibrio, de que mis extremidades queden un poco en balance, y mi pie derecho, mi parte dominante, un poco hacia atrás. Y esta es mi postura para poder transmitir lo que quiero decir. Ahora bien, en el caso del varón es totalmente diferente. En el caso del varón, ¿cómo proyecta él la comunicación? Se irgue, ¿verdad? Irgue en este sentido, los hombros, ¿verdad? Las piernas, por ejemplo, quedan a nivel o a la misma altura de los hombros, ¿verdad? Etcétera. Un tip, aquí no sé si me lo van a permitir dar, no sé si me lo van a permitir dar, ¿verdad? En este sentido, yo que a mí me encanta leer un poco de todo un poco. En el caso, por ejemplo, de cuando hablamos a nivel de tema, por ejemplo, de sexualidad, ¿verdad? Ya nos vamos a meter ahí a otro rollo de otra historia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del tema de sexualidad, si yo quiero saber que yo no le soy indiferente a esa persona, note cómo están dirigidos los pies de ese varón, ¿verdad? El varón, por ejemplo, se para frente a usted para poder hablar y dialogar con usted en una postura enfrente, y la dirección de los pies van a ir en torno hacia usted. ¿Ok? Ligeramente abiertos, pero en torno hacia usted. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal del hombre tiene entonces una lectura a nivel, ¿qué? Dijimos, horizontal. Y en el caso de nosotras las mujeres, nuestro lenguaje corporal a la hora de comunicarnos tiende a ser más vertical en este sentido, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo y retomando un poco a lo que hablábamos de atención plena, es al hecho entonces que yo necesito que tu cuerpo esté girado hacia mí, que tus ojos me estén viendo, que yo sepa que realmente me estás plenamente atencionando, ¿verdad? Entonces, por favor, bríndele en este sentido, ¿verdad? Esa atención plena a la persona con la que usted en ese momento está dialogando. Escuche cuidadosamente, ¿verdad? Diferenciando en el relato los sentimientos de los datos, ¿verdad? Porque a veces hacemos ahí un solo revoltijo y entonces nos dijeron algo, pero eso tocó alguna fibra de nuestra emoción, y entonces cuando trasladamos de repente la información va impregnada también no solo de mis creencias a nivel de pensamiento, sino que le pusimos también cómo lo sentimos o qué sentimos, ¿verdad? O cómo nos sentimos en ese momento, ¿verdad? Muéstrate receptivo tanto desde tu lenguaje verbal como corporal, que en esto pues ya yo les amplié un poco, ¿verdad? En torno a esto, y darle seguimiento a aquello que en este sentido sea necesario, ¿ok? Ahora veamos. Compañeros, cuéntenme, ¿me estoy dando a entender en torno hasta donde he abarcado la temática en este momento? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 5 minutos, bueno, 1 minuto ya. 1 minuto, ok. Bueno, listo. Número 1, que sí es importante, ¿verdad? Que podamos llenar eso. ¿Lograron todos ingresar al enlace, por favor? Y 2, que le vamos a estar haciendo llegar, ¿verdad? También a nivel de el enlace, por acá. Permítame solo 2 segunditos por aquí. Les voy a estar haciendo llegar también el enlace entonces para que puedan llenar el formulario, ¿verdad? De conocimientos previos para yo poder hacer esa evaluación, a ver qué tanto sabían de comunicación efectiva. Y poder medir entonces, ¿verdad? Precisamente esa diferencia, ¿verdad? Entre el antes y el después, para ver si hubo realmente algún tipo de cambio cognitivo en este proceso, ¿verdad? O al realizar este proceso. Ok, bueno, ¿alguna duda, compañeros, comentarios, sugerencias hasta ahora en el abordaje de esta primera parte, de esta primera jornada? Impresiones.
¿Les gustó, no les gustó? ¿Me di a entender en torno al desarrollo del tema? Micrófono abierto, compañeros, sin pena. Estamos en confianza. No sé si Blanca o Jorge o Wendy o Dalia quisieran mencionar algo. Bueno, malo. Sí, por supuesto que sí, siéntase en la libertad, ¿verdad? A mí no me importa si me llueve sobre mojado, eso me ayuda a crecer y a mejorar. Entonces, tranquilos, ¿verdad? En ese Sí, sentido. yo voy a mencionar algo, licenciada. La verdad es que me encantó, ¿verdad? Su dinamismo, ¿verdad? Y que nos mantuvo activos durante las 2 horas que hemos estado acá, ¿verdad? Y ya como usted bien mencionó, ¿verdad? Los ejemplos sobre la escucha activa y empática, ¿verdad? Eso es bien importante. Debemos de tener en cuenta todo lo que ya la licenciada pues nos ha mencionado, ¿verdad? Si nuestros reportes llegan pues a buscarnos, ¿verdad? Para poder tener una consulta o algo, dejemos a un lado unos minutos nuestro teléfono y veamos a la persona cuando nos estén dando una consulta. Es importante que podamos ir poniendo en práctica todo lo que el día de hoy aprendimos, ¿verdad? Y al final de la capacitación, ¿verdad? Cuando terminemos, pues tengamos la certificación y seamos y podamos cultivar lo que es la comunicación efectiva. Agradecerles, licenciada Leticia y a la licenciada Rixi, ¿verdad? Por el apoyo y a todos por su puntualidad y que cada viernes, ¿verdad? Podamos estar 5 minutitos antes de la formación, ¿verdad? Para poder iniciar a 8 en punto y podamos finalizar a las 10 en punto, ¿verdad? Para no quitarles de sus actividades del día a día. Sabemos que pasan, pues todos pasamos llenos de trabajo, ¿verdad? Pero agradecerles este espacio de tiempo que están dedicando a esta formación que va a ser de mucho beneficio para todos. Rolando creo que quiere mencionar algo. Adelante, Rolando. No, rápidamente, bueno, cuando uno pues ya lleva un poquito de tiempo en esto, creo que se vuelve un poco más exigente cuando suceden charlas, capacitaciones y creo de que para hacer la primera, como usted mencionó, la primera impresión cuenta, estoy impresionado, ¿verdad? Creo que una muy buena profesional. Hablar de comunicación requiere una persona que sea buena para comunicación y creo de que ha sido buena en su comunicación en la forma clara, muy efectiva de comunicar los conocimientos y de poder hacer esto agradable, ¿verdad? Todos tenemos que hacer, ¿verdad? Viernes, fin de semana, tenemos que cerrar cosas, sin embargo, creo que logró el mantener la atención, por lo menos en mi caso, de dejar lo que tenía que hacer, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a hacer alguna cosa en simultáneo mientras estoy, pero no, o sea, sí me interesó, sí me captó, y aunque son algunos temas que quizás ya hemos visto o hemos escuchado en otras capacitaciones o algo así, pues creo de que fue bastante de valor en mi caso y creo que podría pensar en que para las demás personas también. Así que pues creo que deja una muy buena impresión para las demás sesiones y bueno, pues un poco ansioso de lo que pueda venir más adelante. Que tengan un buen día, un buen fin de semana y felicidades a usted. Muchas gracias, Rolando. Vamos a pedirles que puedan abrir un rato su cámara. Vamos a tomar la fotografía del recuerdo del inicio de la formación para que puedan poner ahí su mejor sonrisota, ¿verdad, Lick?